El expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, participó en la Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la OIT en Ginebra, Suiza. Esto la semana anterior. Lo hizo en representación del sector empresarial peruano. Pedro Olaechea está con nosotros esta noche. Bienvenido, Pedro. Cecilia, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A los amigos de la televisión. Participaste de esta conferencia Sí. y tuviste la oportunidad de hacer también un discurso, de leer algunas propuestas. Sí, no, más que una propuesta es hacer un pequeño análisis, porque estaban 5 minutos, pero en el plenario nos dieron la oportunidad y realmente dan a todo el mundo 5 minutos, porque en la OIT el principio del tripartidismo es respetado. ¿Qué es el tripartidismo? Que el gobierno, los trabajadores y los empresarios pesan lo mismo. Y debe funcionar los temas por consensos. Esto está particularmente expresado en el convenio 144 de la OIT. Los tres pesan lo mismo. Sí, para que eso en el concepto, digamos, de la reglamentación de la OIT. Es dentro de lo que es lo que debe ser el manejo ordenado, el manejo en el cual las partes llegan a acuerdos, claro, y acuerdos técnicos. Consensuado. Claro, el tema laboral es un tema técnico al final del día, y cada vez más está saliendo las conclusiones de ellos. Hoy hay un cambio importante en la OIT, que han comenzado a analizar el problema del desempleo europeo. El desempleo europeo, hay la trampa de que si tú vuelves muy rígida la contratación laboral, te pasan dos cosas. Primero, los jóvenes se quedan sin trabajo. Y segundo, la inversión no llega. Entonces, cuando todo el mundo dice hay desempleo, y tratan de ver cómo resuelven el desempleo solo se va a resolver con más inversión. Entonces hay un punto de inflexión. Tú puedes ser lo rígido que quieras en el tema laboral, pero no va a haber ninguna inversión. Entonces, ¿qué pasa? También posiblemente, mientras que no cambie la tecnología, mientras que no se den cambios importantes, ese grupo que está contratado seguirá trabajando. Pero los jóvenes que entran al mercado laboral no van a ser contratados. Entonces, ¿y este es un tema que los integrantes de la OIT en este momento están contemplando? Bueno, es un tema que ya se está hablando por pasillos y por todos lados, y es un tema que ya es del tamaño, pues, es como negar que un elefante está en el cuarto. Claro, es el tamaño. O sea, Europa viene con problemas muy grandes. Francia está creciendo el desempleo a una velocidad astronómica, ya están en 11%. España está, bueno, con unas cifras realmente importantes, y el consenso comienza a parecer que es la inversión lo que da empleo, y eso es, al final del día, lo que lleva adelante. Como conversábamos con la directora de normas, uno de los grandes problemas que hay es un doble temor que existe, obviamente el trabajador quedarse sin empleo, pero por el otro lado la persona que va a invertir a quedarse sin su patrimonio. Entonces tiene que haber una racionalidad y una racionalidad. Máxime en un mundo en que los cambios son cada vez más violentos. O sea, hay compañías, de 10 compañías, de acá a 4 años, posiblemente 6 no van a hacer lo que están haciendo hoy día, porque el mercado ha cambiado. Una de las preguntas más interesantes, si uno lee el libro de Steve Jobs, le preguntaron cuando hizo estos pads, el iPad y todo lo demás, le dijo, ¿usted va a hacer un estudio de mercado? Dijo, no, porque todo el público no sabe que lo necesita. Entonces, son tecnologías nuevas que van a entrar y van a realmente cambiar los términos de referencia. ¿Cómo está afectando el tablet a la microcomputadora, a la minicomputadora o al notebook? Es tremendo. O sea, toda la gente que trabajaba en hacer notebooks o minicomputadoras ya no va a tener que hacer, porque se está yendo hacia el iPad que está en otras compañías. Entonces, es la rápida reformulación de la empresa, la rápida recolocación y entrenamiento de las personas, porque ahí viene el otro problema. La capacitación. La capacitación. O sea, hoy día la cifra de desempleo esconde una cifra que es más trágica, que es la cifra de gente que no es empleable. Eso es horroroso. O sea, gente que tiene hoy día en disposición de trabajar, pero va a salir a la calle y no va a encontrar trabajo por la falta de capacidad. Antiguamente uno de los dilemas de 1800 era que el hombre solo vendía fuerza. Ese era el dilema de 1848. Y que por algunos lados ha seguido vivo, ¿no? Pero es un dilema muy antiguo, la dialéctica y todo lo demás, en que el hombre al final del día vendía fuerza. Ya se acabó. Hoy día el hombre lo que tiene es capacidad, valor, es la revolución del conocimiento. Y el conocimiento no es fuerza, el conocimiento es algo que no puede ser monopolizado. El conocimiento es una nueva dimensión del trabajo.
Hoy día la mejor garantía para un trabajador es la educación. Tanto es que el sistema dual, los países que menos problemas de educación tienen hoy día, como Alemania, Suiza, Dinamarca, los países que tienen educación dual, o sea, en el cual educación tipo técnica, TECSUP, SENATI, es lo principal, gente que aprende a aprender y que rápidamente se entra a la vía laboral. Los países con educación renacentista, como la nuestra, son los que más desempleo tienen. Claro, y son los que se quedan atrás. Exacto, inclusive España está proponiendo ir a la educación dual. Entonces, en la presentación nuestra ha ido por el lado, porque este año la reunión ha tratado sobre el 144, que es el consenso tripartito. La consulta, porque todos estos temas son dinámicos. Pero, es decir, para que entiendan nuestros televidentes, para tomar una decisión, para legislar en términos laborales, hay que buscar previamente un consenso entre el Estado, entre los trabajadores y entre los empleadores o los empresarios. Acá lamentablemente yo he participado 12 años en el Consejo Nacional de Trabajo y los políticos siempre tienen ganas de meter la cuchara. Hoy día se está viendo en Suiza, en Alemania, que se legisla el concepto. Y es este consenso tripartito quien hace la ley y el reglamento. O sea, el concepto es lo que el el legislativo le encarga a estos consensos, a estos espacios tripartitos para que hagan la ley y hagan el reglamento, porque es un tema técnico, ya dejó de ser político. Hay gente que se ha quedado agarrada en las tesis de 1848. ¿Los empresarios peruanos han participado siempre de estas conferencias? Lamentablemente no con la frecuencia, ni hemos participado, ni hemos ido, han ido abogados, han ido gente muy respetable, muy capaz, pero tienen que ser los empresarios que vayan. Tenemos que tomar contacto. ¿Van los trabajadores? Sí, van los trabajadores, tenemos que tomar contacto, hablar y ver lo que está yendo el mundo moderno. O sea, el mundo está cambiando, el mundo y la relación laboral a una velocidad violenta. O sea, la dialéctica, el vulnerable y todos esos lenguajes extravagantes comienzan a pasar. Y uno de los temas que es muy importante, y acá la presencia de la ministra Laos ha sido muy importante. La ministra Laos tiene el interés de regresar a los términos del convenio que no han sido respetados acá. Por ejemplo, el 144. El 144, que es lo que versaba esta reunión. Claro. O sea, esta reunión específicamente, ellos quieren reafirmar la OIT, que es el 144, que el consenso tiene que ir. Los consensos no son rápidos. Yo tengo una pregunta. ¿No han consultado a los empleadores, a los empresarios en los últimos años? Pero al Consejo Nacional del Trabajo tampoco. Al Consejo Nacional del Trabajo no. Muchas de las leyes que hoy día se está tratando de ver cómo se compaginan han pasado de largo del Consejo. Han pasado en el legislativo. En el legislativo. Los políticos los que han... en el caso de la tercerización hace 2 gobiernos, un legislador dijo, no, esto es potestad del legislativo. Lo es. Los legisladores tienen todo el derecho de legislar, es su obligación. Claro, pero la realidad es fundamental. No, pero cuando firman convenios o tratados dentro del esquema constitucional nuestro, se convierten en tratados. Entonces esto es un poco, hay derechos humanos, más humanos que otros. Hay derechos que son de primer tipo o segundo tipo. Esto puede ser el Kentucky Fried Chicken, que yo como el combo 1 o el combo 2. No. O es toda la ley, o es todo el convenio, o no lo es. Lo mismo es la OIT. La OIT se habla de ciertas cosas, pero otras no. Por ejemplo, voy a enterarme, el 169 de pueblos indígenas no es vinculante. O sea, vale decir, es importante hacer la consulta, mantener la paz social, ver que las expectativas estén, pero no hay derecho a veto. Al fin del día es el Estado el que decide. Esas cosas se tergiversan. O sea, por ejemplo, que opine la Organización Internacional del Trabajo es válido si opina la Comisión de Expertos. La Comisión de Libertad Sindical es un órgano perteneciente a los trabajadores, por lo tanto es una manifestación parcial, muy respetable, pero no obliga. Igualmente tiene distintos órganos, como que el día de mañana te firma pues un secretario de la OIT y firmó la OIT dijo, no señor, si no es la Comisión de Libertad Sindical, no ha opinado nadie. Entonces hay temas muy importantes que además se generan espacios en los que uno se da cuenta
que si es que los políticos dejan de calcular y meterse, se puede avanzar muchísimo con los trabajadores. Ellos deberían ser más bien quienes articulan y quienes coordinan claro, el consenso. Cuando uno está trabajando seriamente en los temas técnicos, yo creo que al final del día hay interés de ambas partes y del mismo Estado de evitar problemas y ser razonables con los riesgos que enfrenta tanto el trabajador como el empresario. A ninguna de las dos partes nos interesa precarización laboral, a ninguno que no se cumpla con derechos fundamentales. O sea, el dumping laboral es cosa que el empresario rechaza, tiene que rechazarlo porque es mala técnica de competencia. Además, si vamos a entrar en un esquema de modernidad, contratados y todo lo demás, tiene que haber una moneda común. Y esto nos lleva a lo que va a ser el próximo año. El próximo año, por primera vez, se pone el tema de la informalidad. Vamos a hablar de la informalidad, pero primero quisiera saber, por ejemplo, la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, esto que se llama SUNAFIL. Exacto. ¿Esto ha sido consultado? No ha sido. ¿Esta creación Mira, ha sido yo creo consultada? que muchas cosas. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿No ha sido consultada? No ha sido consultado. Pero, como te voy a explicar, por buena suerte, yo creo que hay una nueva tónica en el Ministerio de recuperar los espacios. Yo creo que la doctora Nancy Laos, la ministra actual, está en un trabajo tremendo para recuperar ella el posicionamiento del Perú en las obligaciones de la OIT y en lo que viene a ser una política laboral que cubra las expectativas y los derechos de los trabajadores, mantenga un interés en la inversión para seguir el crecimiento, pero obviamente ha habido un momento en que se ha políticamente exacerbado y generado mayores rigideces que no van de acuerdo a lo que la OIT pone. ¿Qué países tuvieron una experiencia importante? ¿Qué experiencia se puede, digamos, podemos imitar o podemos aprender de ella? Mira, ¿qué cosas no hacer? O sea, yo creo lo que está pasando en Europa debería ser un espejo muy duro para nosotros. O sea, nadie creía que Europa del Sur, las dos Europas, ¿no? Una Europa que ha sido más práctica, una Europa que ha sido más realista, una Europa que no ha querido vivir tantos sueños de opio, y una Europa que ha trabajado en consensos, y otra Europa que ha ido trabajando como le ha dado la gana. Y los dos están. En uno estamos con un desempleo monstruoso, y lo más doloroso es un desempleo juvenil, que es gravísimo. Pues, un joven que no tiene horizontes. Son países en los que realmente yo acabo de regresar pasando por alguno de estos países y la depresión es tremenda, porque los padres dicen, bueno, esto es el final de mi vida, pero ven a sus hijos que regresan al hogar, porque en Europa ya los chicos se habían ido a trabajar y tienen que ir regresando a casas de campo, donde los padres tenían pues parcelas y todo lo demás, y regresan porque los chicos ya no tienen horizonte de país. Eso es deprimente, eso es horrible. Entonces, el caso de Irlanda, por ejemplo, la forma como se ha podido organizar la legislación laboral en Irlanda, con sindicatos muy poderosos. Pero yo te diría, ¿qué nos puede servir? Mira, yo de lo que veo y estoy viendo, hay dos tipos de sindicatos que se han quedado, digamos, pegados al año 1848, la dialéctica, con todo lo que puede ir. Y los sindicatos... Los marxistas. Bueno, o sea, estos que, bueno, tú lo has dicho, o sea, gente que responde a doctrinas de 1900, ni siquiera del siglo XX. Y lo que son los sindicatos modernos que se dan cuenta del valor empresa y de los cambios. Para que tenga una idea el televidente, una empresa que hacía botas de jeve y papel higiénico y servilletas, súbitamente cambió. ¿Y en qué cambió? En una compañía de teléfonos, Nokia. Entonces, obviamente, el cambio de ese tipo debió llevar una transformación brutal en la fuerza laboral. Pero si no hacía eso, Nokia dejaba de existir. Entonces, hoy día más que nunca el trabajador, y esto lo hemos conversado con algunos líderes sindicales peruanos, digo, tengan cuidado, los jóvenes hoy día quieren ellos valer más. ¿Por qué? Porque se viene un mundo de cambio. O sea, antes eso de que yo entro como barredor y termino ganando como el gerente general y me paso toda mi vida acá, ya no puede, ya no va a ser la norma. Al contrario. Al contrario. Entonces, hoy día leo la responsabilidad de los sindicalistas y de nosotros es darle más valor al obrero. ¿Ellos por qué? Porque van a encontrar al darle más valor
al obrero, que el obrero va a estar interesado en sindicalizarse, y en el caso del empresario en contratarlo. Entonces, los dos estamos obligados a ir en el mismo camino, el mundo ha cambiado. Y todo eso al final se traduce en términos de rigidez o no rigidez, de las normas que a su vez van a terminar o podrían ayudar a combatir en el Perú algo de la informalidad. Es ver las cosas desde otra óptica. Hoy día lo más importante es valor compañía. Si una compañía vale dinero, encontrará plata barata en el mercado. Si encuentra plata barata en el mercado, puede cambiar tecnologías. Si una compañía no tiene rentabilidad, no da dividendos, no puede atraer más dinero, porque el dar dividendos es como tirar el anzuelo para recoger más plata. Si tú no lo puedes hacer, no vas a tener el dinero para seguir en el cambio tecnológico que se ha convertido en una pesadilla en las compañías. Hoy día la compañía que no está cambiando tecnológicamente no está avanzando. Por ejemplo, hay casos de compañías de cómputo o compañías internacionales que el famoso, esa guarachita que se llama el I+D+I, que ya lo canta como guarachita, nadie se da cuenta de que eso es parte de lo que es la producción misma de la empresa. O sea, acá se dice, ¿a dónde va a ir el I+D+I? Si después de impuestos van de impuestos. No, está a nivel generación de renta bruta. Y la compañía que no logra generar inventos o modificaciones en lo que es las nuevas empresas, su acción puede bajar a la mitad, porque no tiene futuro. Por ejemplo, una mina, si descubre una beta, la beta tiene 10 años, entonces la mina tiene 10 años de vida. En el caso de unas compañías tecnológicas, de las medicinas y de las modernas, hay compañías que vienen invirtiendo 5.000 millones de dólares y no logran inventar nada nuevo. Esas compañías se han quedado a 20, 30 dólares de acción. En cambio que Apple, que sacó el iPad, el esto, el otro, se fue a 600 dólares. De repente no tuvo nada nuevo, cayó a 400. Entonces hoy día los trabajadores y los empresarios andan como locos buscando innovación, pero la innovación a nivel de renta bruta, o sea, ni siquiera está comenzando a conversar de impuestos y los estados no dicen nada. Y hay compañías que gastan 7.000 millones de dólares y de repente, como dice el refrán, de tanto huevo ni un solo pollo. Y el que no tiene pollos, su acción se viene abajo y su costo de dinero se va arriba. Entonces, el mundo que se viene hoy día, a los que creen que pueden seguir viviendo en el mundo de la lucha libre, se acabó. Se acabó, es el final. Esa es la tesis de 1848. Hay gente que lamentablemente, ideológicamente, se ha quedado pegada ahí. Una cosa más interesante es que ni siquiera... Ese fin, el final de ese mundo, ¿significa para los trabajadores desprotección? No, en absoluto. Hoy día más que nunca te interesa que tu trabajador haga más. O sea, mira la contradicción, y esta es una cifra que sacamos ya hace tiempo en la Sociedad Nacional cuando analizamos uno de los problemas más graves que tiene la empresa. Si tú eres una empresa de más de 100 trabajadores, tienes 50% de probabilidades de no encontrar al operario adecuado. 50% de probabilidades, o sea, yo llamo 2 personas a trabajar, una no va a tener las competencias. Entonces, hoy día los dos tenemos el mismo interés. Los sindicatos que están avanzando son los que han encontrado que los jóvenes, oye, yo te voy a dar solución, prepararte, entrenarte, porque además, por el otro lado, los jóvenes ya dicen, oye, ¿para qué te voy a pagar 10 soles o 20 soles? Lo que viene a ser el derecho sindical, que a muchos abogados sindicalistas es lo primero que te ponen. ¿Cuánto es el derecho sindical? Porque van a cobrar ellos. Hoy día no. Hoy día los jóvenes dicen, ¿y para qué te voy a dar plata yo? O sea, también dicen que en el Perú que puede haber problemas de algunos empresarios que no les interese la sindicalización, pero también los jóvenes dicen, ¿y yo qué saco? ¿Y yo qué saco con esto? Hoy día ya no es irse dando camaretazos en la calle. Los chicos saben que si están preparados y tienen las capacidades van a encontrar el trabajo adecuado. ¿Pero cuánto le cobra a la dinámica económica la informalidad? Bueno, la informalidad ese es el otro tema que finalmente después de la tragedia de Bangladesh, lamentablemente en el Perú, nosotros tuvimos Mesa Redonda, que fue igual de espantoso, el incendio que se quemó gente, vidas, y fue un horror. Ya se han dado cuenta que hay un mundo muy importante, en el cual tú tienes, en el caso peruano, es casi 2/3 partes del tema de lo que es, digamos, la industria, de lo que es la industria clandestina medida de acuerdo a lo que pone INEI y cifras oficiales estimadas dentro del tema, de gente que no tiene pues la posibilidad de ir a cobrar un desempleo y tiene que trabajar, y por esta necesidad de trabajo no puede
ser que se conviertan en delincuentes, en todos los temas que ya conocemos. Y este es un tema que al mundo entero lo está llevando por el cogote. No solamente eso, sino que ya en Europa, con la crisis enorme, hay gente que comenzó a las industrias clandestinas. Entonces va la trampa del offside. Si tú estás en industria clandestina y quieres pasar a formalizarte, las multas, costos y todo lo demás se convierten en prohibitivos. O sea, hay dos mundos, un mundo al que tú fuerzas a vivir y otro mundo que logró vivir. Por ejemplo, en el Perú, si tú facturas $200.000, que es la MIPE, al año, y pasas a 1 centavo, tus costos inmediatamente son $50.000. O sea, ¿quién puede afrontar 20% de sus ventas brutas en gastos? No se puede. Entonces, la parte que es positiva es que yo creo que la ministra que tenemos hoy día y el equipo que ella está impulsando está en busca de corregir muchos de los temas que ella ha heredado. O sea, el tema se menciona, lamentablemente cae en su rubro, claro, pero ella viene heredando todos estos problemas y por eso nosotros tenemos el mayor interés de apoyarla y que tenga éxito, porque creemos que es una persona que está haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Cómo hacer esto posible cuando la bancada oficialista no tiene la misma postura y son quienes fabrican este tipo de reglas? Es lo que nosotros hemos señalado. Nosotros lo hemos señalado en la OIT, que el Congreso sigue a espaldas del 144, sigue legislando de una manera política, sigue legislando en cuanto es el enfrentamiento capital-trabajo. O sea, hay gente que no se ha sacudido. Hoy día ni siquiera en los movimientos terroristas o de subversión ya el marxismo funciona. Hoy día estamos ante, nuevamente, aunque parezca mentira, la subversión religiosa. Ya el marxismo pues es un tema pues es como rebelarte porque venga el rey absoluto, vamos por los reyes absolutos. Entonces esas son tesis ya pero trasnochadas. Entonces hoy día nuevamente el Perú se está quedando mirando en el espejo de la historia, a donde le entretiene mirarse muchas veces el ombligo y no se da cuenta que el mundo está yendo por otro lado. La tecnología viene a una velocidad tremenda, el Perú está andando bien. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que aprender a los países que están teniendo éxito. El secreto está en la educación de nuestra gente. El secreto para, si los sindicatos quieren seguirse desarrollando, tienen que comenzar a agregarle valor a la propuesta. No decir, págame a mí, voy a salir a la calle a darme de golpes en la calle, a tirarme de espaldarazos contra el piso. Ahora, hay una parte, entonces tiene que cambiar. Hay una parte de estas trampas que están que vienen desde el legislativo, la legislación laboral. Pero desde el Estado viene la legislación tributaria. Mira, ahí son temas bien complejos. Acá es nuevamente los miedos, ¿no? El Estado viene colgado de una liana y para pasar a menores tasas y mayor cobertura, no sabe si la va a hacer. Entonces es que en lugar de soltar la rama y agarrar de lo que al final del día es la cultura tributaria, o sea, en países que tú tienes la cultura tributaria que hay y tienes los problemas que tenemos, tal vez una menor tasa va a hacer que sea menos conveniente comprarte un lío. O sea, al final del día en Rusia la tasa la han bajado por eso, porque tú puedes ofrecer pena de muerte y no te iban a pagar. Pero cuando el impuesto está en 17% y 16%, dice, para esto no me compro un lío. Entonces, al final del día son más los que pagan, pero hay más racionalidad. Entonces, el Perú todavía no ha aprendido a mirarse bien en el espejo. Seguimos viendo estereotipos. Y con los estereotipos vamos resolviendo el problema, siendo un problema muchísimo más amplio y muchísimo más complejo, porque además tú vas enseñándole a la gente a vivir fuera de la ley. Conforme vas reglamentando peor, vas haciendo más caro la acción, o tal vez la única acción que hay entre el ciudadano y el Estado, que es pagar impuestos. Entonces, al final del día, tú le enseñas al ciudadano a no pagar impuestos. O lo persigues y lo metes en la cárcel por una falla. Le estás enseñando a cabrearse. Entonces, una vez que el ciudadano ya se cabrió, regrésalo pues, ya no hay. O sea, había gente que decían que antes de la revolución de Velasco se confesaba si no pagaba impuestos. Hoy ya todo el mundo se muere de risa. Entonces, moralmente vas degradando a las personas. Hay un autor muy interesante que era un autor económico, Luis XIV,
que analiza las etiquetas. Las etiquetas que tenemos en las camisas era el timbre real en la época de Luis XIV para cobrar el impuesto a la seda. Y se dio cuenta que se la estaban falsificando y entonces propuso la pena de muerte. Y era tal el negocio que mataba todas las semanas 2 o 3 personas, pero la gente lo seguía haciendo. O sea, llega un momento en que el delito renta tanto que vale la pena el riesgo. Entonces lo que tiene que ser es que el delito al final del día, tú dices, ¿para qué me voy a volver loco por 15%? Entonces el problema es nuevamente lo que la OIT está descubriendo hoy día. Oye, el 60% del planeta está afuera. Y en los países ricos, donde están habiendo, o ricos en comillas, que está habiendo el problema, mucha gente está sobreviviendo trabajando en negro. O sea, trabajando fuera de la ley. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a convertir en criminales? Ante una mala política que generaste tú mismo, malograste y generaste la política. Entonces tiene que haber una racionalidad compartida. Y tiene que haber una lógica en la cual todos tenemos interés. O sea, que yo como empresario pueda contratar una fuerza laboral debidamente calificada, hábil, capaz, que me genere valor, yo voy a pagar. Al contrario, voy a pagar más para que no me la quiten. Pero por el otro lado, tú tienes que un Estado que, o sea, ¿a dónde vamos? ¿No? Yo creo que hay temas de reflexión muy importantes. Un Estado que sospecha de la inversión y sospecha de la empresa. Mira, hay un Estado, como dice el refrán, tuyo ajeno pero que no te falte. Pero tuyo ajeno pero que no te falte, al final del día, al hacer eso, tú vas violentando a la gente. Tú vas violentando moralmente a la gente. Entonces llega un momento en que la gente comienza los fenómenos de la aglomeración. ¿Qué cosa es la aglomeración? Para que entienda el televidente, la casba. Entonces que en la casba vaya alguien y diga, soy de la SUNAT o soy del Ministerio de Trabajo, no le va a ir muy bien. Y eso está mal. Eso está mal. Claro, o sea, porque la regulación no puede dejar de existir. Exacto. Y no puede ser que las personas que auditen, al final del día, pues la gente piensa en violencia física hacia ellos. Hay gente como cualquier peruano que está trabajando como un policía. El policía va a hacer su trabajo. Por eso el maltratar a un policía no tiene sentido. Él es una persona que tiene una orden y tiene que cumplirlo. Al contrario, la policía debería ir sin ni siquiera un palo y decir, señores, se acabó, por favor retírense. Y respetarlo, porque es una persona como cualquiera de nosotros, que ese es su trabajo. O sea, no va particularmente, sino porque tiene que hacer cumplir la ley. Lo mismo con una revisión de trabajo y lo mismo con revisión tributaria. Pero cuando se manda esta gente a imposibles, se encuentra con los imposibles. Entonces, es ahí que ha sido muy interesante, y sobre todo es muy interesante el trabajo que la actual ministra está haciendo, porque yo creo que le ha caído un paquete gordísimo. Gordísimo y sobre todo en el cual obviamente, no voy a dar más explicaciones, pero obviamente ha sido muchos sabemos quiénes son los que les gusta legislar al revés esto, que además es gracioso, como decía Napoleón, hay gente que se queja de la opresión, pero a ellos les encanta oprimir. ¿No? Los que más se quejan de la opresión son a veces a los que más les gusta oprimir, pero yo creo que tiene que haber un regreso al marco y a la intencionalidad de la OIT, que también ha sido una cuestión muy importante ir a ver, que la OIT trata y va buscando balancear, sobre todo ahora, el hecho de que el próximo año la reunión anual de la OIT justamente se centre en el problema que es más grave en todos los países en vía de desarrollo. La generación de empleo. La informalidad. Y la informalidad. La informalidad es el gran reto. No puede ser porque alguien trate de sobrevivir, que sea delincuente, que sea esto, que sea el otro, que sea aquí, que sea allá. Las leyes tienen que ser consensuadas y finalmente tenemos que ver cómo los que son más le abrimos la puerta para que puedan pasar al lado de nosotros a colaborar. Entonces, si somos mucho más, de repente lo que tenemos que cobrar es mucho menos para poder seguir cumpliendo con todo. Estupendo, gracias Pedro por venir. De nada. Muchísimas gracias y qué buena experiencia, sobre todo fantástico. qué buen testimonio. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con el congresista Pedro Espadaro. Pedro Espadaro ha presentado una iniciativa, o va a presentar, prepara una iniciativa pidiendo la inconstitucionalidad de este reglamento que convierte el servicio militar en obligatorio. En obligatorio para los piñas, para los que salen sorteados, y encima son doblemente piñas porque no tienen la plata para pagar la multa y evitarlo si es que no lo quieren hacer,
si es que están estudiando una carrera técnica, por ejemplo. Vamos a volver entonces en breve con el congresista Espadaro.